Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie, Corazón Constante. En el último mensaje les dije que para tener un corazón constante, antes debemos tener un corazón sincero. Muchos hermanos me han dicho que han sido impactados por estas prédicas y han podido arrepentirse con lágrimas y llanto de su mal proceder. Estoy muy contento por ello. Espero que muchos de ustedes a través del mensaje de hoy abran sus corazones y sean redarguidos por el Espíritu y así puedan arrepentirse de sus malas actitudes. Hermanos, hay quienes en un momento dado han realizado una gran labor en su ministerio o servicio, pero después decaen en su eficiencia y fidelidad y no cumplen con sus deberes en el mismo nivel. Si no hubieran cambiado, si hubieran mantenido el mismo entusiasmo, el resultado hubiera sido excelente, pero no lo hicieron así. Al principio oraban con fervor, estaban llenos del Espíritu Santo, pero al pasar por alguna prueba o dificultad, dejaron de orar. Jamás deberían dejar de orar. Si deja de orar, le podrá sobrevenir alguna enfermedad y podrá enfrentar problemas en su negocio o dificultades financieras. La Biblia claramente nos dice que dejar de orar es pecado. Una vez que deja de orar, perderá la plenitud del Espíritu y, finalmente, perderá la fe. Luego, poco a poco, le vendrán más y más problemas. Hermanos, repito, nunca dejen de orar.
¿Por qué algunos pierden su fe? La fe no es algo que se pueda perder. Su fe en realidad jamás debería fluctuar. La pregunta es, ¿por qué pierde la fe? Si en verdad tuviera fe espiritual, no la podría perder. Si llega al nivel del espíritu o al del espíritu completo, le pregunto, ¿cree usted que podría perder la fe? ¡Claro que no! Una vez ya les di un ejemplo ilustrativo sobre este punto. Suponga que ha perdido a sus padres cuando tenía 7 años de edad. Usted seguramente podrá recordar sus rostros. Ahora bien, los vuelve a encontrar luego de 20 años. O sea, los vuelve a encontrar cuando usted ya tiene 27 años. Repito, todavía recuerda el rostro de sus padres. Sí, han pasado 20 años. ¿O acaso pensaría que por haber transcurrido 20 años tiene que hacerse un análisis de sangre para comprobarlo? ¿Pensaría algo así? Sus padres son los mismos. Usted correría a abrazarlos y empezaría a llorar. Su mamá no ha cambiado en 20 años. Usted la debería recordar. De la misma manera, lo que usted cree ahora no debería cambiar. ¿Sabe por qué pierde su fe? Porque todavía no ha llegado al nivel del espíritu. Por eso cambia. Una vez que llegue al nivel del espíritu, nunca dejará de orar. Siempre deseará tener comunión con su Padre Celestial. No necesito decirle a los que ya han llegado al nivel del espíritu que deben orar, ya que lo harán sin necesidad de decírselo. Deberá ser consciente que hasta que no alcance al nivel del espíritu, tendrá un corazón cambiante. Basta con pensar en Pedro y en los otros discípulos. Antes de recibir el Espíritu Santo, tenían esta clase de corazón traicionero. Pedro negó al Señor 3 veces antes de recibir el Espíritu. Pero una vez que recibió el Espíritu Santo, nunca cambió. Hasta su muerte como mártir, jamás cambió. Ya no tenía ese corazón cambiante. Por eso les dije que deben tener un corazón sincero para tener un corazón constante. Y añadí que un corazón sincero es un corazón lleno de bondad, sin ninguna forma de maldad ni injusticia. Si su corazón se asemeja al corazón del Señor, ese corazón espiritual será un corazón sincero. No debe dudarlo. Hay quienes a veces están llenos del Espíritu Santo, pero otras veces no lo están. Su fe no debe ser así, fluctuante. Dios aborrece el corazón traicionero, y si usted cambia seguido de opinión, eso será un gran obstáculo para llegar a la Nueva Jerusalén. Sí, será un gran obstáculo. Si cambia una vez, decepcionará a Dios. Incluso los pastores, si tienen esta clase de corazón cambiante, es decir, si cambian de opinión, eso quiere decir que su fe es fluctuante y a Dios no le agrada esa clase de corazón traicionero. Aún si lo que hace lo puede considerar como algo a lo que tiene derecho, si quiere recuperar el amor de Dios de nuevo, deberá esforzarse bastante. Por ejemplo, viajar a un país extranjero como misionero es como dejar todo, tal como lo hizo Abraham. Para todo misionero es una verdadera bendición obedecer y salir a otro país. Si es fiel en el cumplimiento de su misión, podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Pero si cambia y tiene ese corazón traicionero, no podrá llegar a la Santa Ciudad. Por eso, si su corazón cambia una sola vez, eso le puede costar no ir a la Nueva Jerusalén. Será un gran obstáculo. Debe ser consciente de lo mucho que Dios odia el corazón traicionero. Por eso, Dios aborrece la clase de corazón que tuvo aquel conejo que se quedó dormido a mitad de la carrera. ¿Recuerdan la historia? La tortuga no cambió a pesar que era lenta y por eso ganó la carrera. Hermano, siempre recuerde que Dios aborrece el corazón cambiante o de doble ánimo. Si como líder o hermano en Cristo en algún momento se le ha ocurrido tomar unas vacaciones o porque está agotado pedir unos días de descanso, eso es tener un corazón cambiante. Yo no he cambiado ni una sola vez y por eso Dios tiene plena confianza en mí. Haga lo que haga, Dios siempre está conmigo. ¿Saben por qué? Porque no tengo un corazón traicionero ni cambiante. Dios y yo tenemos una relación
de mutua confianza. Esta es la primera condición para que Dios lo ame. Incluso si hiciera algo mal, Dios confiará en mí, porque no tengo un corazón cambiante. Si tiene un corazón semejante al corazón del Señor, ese corazón espiritual será un corazón sincero. Cuando tiene este corazón sincero, tendrá un corazón recto, firme, que no cambia. Cada decisión la hará de todo corazón. Si tiene esta clase de corazón constante, no cambiará en función de la situación. No tendrá malicia y una vez que decida algo, lo hará incluso si eso le representa alguna pérdida. Dios busca y escoge a los que tienen este corazón inmutable y recto, los refina y lleva a cabo su providencia a través de ellos. Ya les he mencionado en las últimas prédicas los ejemplos de Ruth y del rey David. Incluso cuando Ruth había perdido toda esperanza de rehacer su vida y no tenía nadie en quien confiar, su corazón para servir a su suegra Noemí no cambió. Ir con su suegra no le representaba ningún beneficio. Aún así, su corazón no cambió. Ruth sabía que iba a enfrentar dificultades. Estaba segura de ello, pero no cambió en lo absoluto. Y no solo cumplió con su deber, fue más allá de eso. Atendió y cuidó de su suegra con todo su corazón. Y por eso fue bendecida tanto espiritual como materialmente. David también sirvió sin cambiar hasta el final al rey Saúl, aún sabiendo que Dios se había alejado de él. No sirvió a Saúl solo porque era un rey ungido por Dios. Lo hizo con verdadero amor. Por eso Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Una pregunta: ¿quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no cambie en ninguna situación y tenga un corazón sincero, haciendo todo con amor y bondad. Dios, quien ve su corazón y no su apariencia, se le revelará y lo usará para su gloria. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios se manifieste en su vida, lo fortalezca y así pueda tener un corazón constante y sea para el Señor un vaso de honra y Dios lo use grandemente para su gloria. Estimado público, una pregunta: ¿qué personaje de la Biblia le viene a la mente cuando hablamos de un corazón recto, íntegro y firme? Tal vez piense en Daniel y en sus 3 amigos. Sí, ellos eran rectos, íntegros y decididos. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando el reino de Judá fue destruido y desde el primer momento fue escogido para servir al rey de Babilonia y por la bendición de Dios llegó a ser gobernador de esa nación. Daniel, incluso desde muy joven, fue valiente, recto e íntegro. Cuando llegó al palacio real, podía comer de la mesa del rey, pero se negó a hacerlo. No deseaba comer ningún alimento que Dios podía considerar abominable. Por eso pidió solo comer verduras. A pesar que era cautivo en una nación extranjera, Daniel fue recto, íntegro y firme en sus decisiones. Ahora bien, cuando Daniel llegó a ser gobernador, algunos conspiraron contra él por celos y trataron de acusarlo injustamente. Sin embargo, como no hallaron nada de lo que podían culparlo, intentaron acusarlo por sus creencias. Hicieron que el rey firmara un decreto. El decreto decía que todo aquel que pidiera algo a Dios o a cualquier otro hombre que no fuera el rey, debía ser arrojado al foso de los leones. Como vieron la fe tan firme de Daniel, pensaron que lo iban a atrapar. Daniel sabía que el rey había firmado el decreto, pero como era su costumbre, fue a su casa, abrió la ventana con dirección a Jerusalén y se arrodilló, como lo solía hacer 3 veces al día, para orar a Dios y darle gracias. ¿Cuál fue el resultado de ello? ¿Acaso el rey anuló su decreto? No, no lo hizo. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahora bien, pensemos un poco en esto. Algunos tal vez crean que como Daniel mantuvo su fe, lo lógico hubiera sido que el rey cancelara el decreto. Si usted hubiera estado en la situación de Daniel,
Es posible que hubiera deseado que el rey anulara el decreto. Podría haber pensado así, pero los pensamientos de Dios son muy diferentes a los suyos. Repito, usted hubiera pensado que cancelar el decreto era lo mejor. Incluso hubiera creído que así habría salido victorioso de la prueba. Pero eso no son los pensamientos de Dios. Así que, cuando atraviese por una prueba o pase por un proceso de refinamiento, deberá soportar hasta el final. No deberá desanimarse si las cosas no van como usted espera. Por eso, debe dejar todo en manos de Dios. Y además, debe saber esperar. Si depende de Dios y espera en Él, usted mismo se maravillará del resultado. Se sorprenderá del obrar de Dios. Generalmente uno da gracias cuando las cosas van tal como uno espera, pero una vez que vea la mano de Dios en su vida y compare ese resultado con lo que usted hubiera alcanzado de acuerdo a su propio pensamiento, con toda seguridad verá el maravilloso y sorprendente obrar de Dios. Así que no se desanime cuando las cosas no salen como usted espera. Volviendo a Daniel. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero eso no fue el final. Todo lo contrario, fue el comienzo. Sí, fue el principio. Ha sido lo mismo en la historia de nuestra iglesia. Cuando muchos pensaron que era el fin de nuestra congregación, en realidad fue el punto de partida. Hasta ahora ha sido así. En toda situación dimos gracias a Dios. Solo gracias. Y luego, la puerta de la bendición fue abierta en ese mismo momento. Fue el comienzo de la bendición. Pero si se hubieran desanimado en medio de la prueba, no hubiera habido respuesta. Hermano, jamás debe perder la fe. No obstante, algunos lo hicieron y cambiaron. Volviendo a la prédica. Ahora bien, piense por un instante, ¿cómo se sentía Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones? ¿Acaso se quejó contra Dios o estuvo resentido con él porque no había contestado a su oración? ¿Acaso tuvo rencor u odio hacia aquellos que complotaron contra él? Daniel era gobernador en el reino y consejero al lado del rey. ¿Acaso se lamentó preguntándose por qué le había sobrevenido esa desgracia? Repito, ¿acaso se lamentó de esa manera? No, no lo hizo. No odió a nadie. No se lamentó. No guardó rencor a nadie. Fue arrojado al foso de los leones y aún así su fe se mantuvo inalterable y firme. Al ver esta clase de fe, Dios obró. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y salvó la vida de Daniel. Y además hizo que los que querían perjudicarlo fuesen arrojados al foso de los leones. Finalmente, el rey favoreció aún más a Daniel y lo honró más que a los demás. Meditemos un poco más en esto. Tal vez alguien pueda pensar que abolir el decreto hubiera sido la mejor salida para Daniel antes que ser arrojado al foso de los leones. No obstante, Dios esperó hasta que Daniel fuese arrojado al foso. Si el decreto hubiera sido anulado antes que Daniel fuera arrojado al foso, los conspiradores aún hubieran tenido poder y hubieran buscado otra oportunidad para perjudicar a Daniel, y Dios no se hubiera glorificado. Tampoco se hubiera emitido un decreto para que todos los pueblos temieran al Dios de Daniel. Pero, ¿cuál fue el resultado cuando Dios obró? Los malvados fueron arrojados al foso de los leones. El rey reconoció al Dios de Daniel y firmó un decreto para que todos los pueblos reverenciaran al Dios de Daniel. ¿Qué tal diferencia? ¿Verdad? Esto no se puede comparar con lo que se hubiera logrado de haberse abolido el decreto antes que Daniel fuese arrojado al foso. La bendición y la gloria resultantes simplemente no se pueden comparar. Por eso debemos dar gracias a Dios todo el tiempo, en todo y por todo. Yo sé este principio espiritual
Y por ello doy gracias a Dios de todo corazón en cualquier tipo de circunstancia. He sido así desde el principio y por eso en varias ocasiones he estado al borde de la muerte. Sí, he estado muy cerca de morir. Hermanos, la muerte física no es el fin del camino, más bien es el punto de partida para glorificar a Dios y ser bendecido. El momento en que yo muera, ese será mi punto de partida. Cuando yo muera, esa no será en verdad mi muerte, será un nuevo comienzo. No obstante, ¿cuántos aquí podrían enfrentar ese momento con agradecimiento? En otras palabras, le pregunto si tiene la suficiente fe como para dar gracias y alegrarse, incluso en el mismo momento de su muerte. No pretendiendo, sino siendo agradecido de verdad. Todos deberían tener esta clase de fe. Retomando el tema, finalmente el rey honró y exaltó a Daniel más que a todos los demás. Hermanos, podemos ver que muchos de los que dicen creer en Dios cuando enfrentan una situación crítica comprometen sus principios con el mundo y sus corazones cambian. Eso es aún más evidente si están en una situación como la de Daniel, donde su vida corre peligro. ¿Acaso el decreto que emitió el rey decía que no debía creer en Dios? Todo lo que tenía que hacer era dejar de orar por 3 días, nada más. Y si hacía eso, no lo iban a ejecutar. ¿Se ha preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Daniel hubiera orado cubriéndose con una manta para que nadie lo viera? Nadie se hubiera atrevido a entrar en su habitación para ver si oraba o no. ¿O qué hubiera sucedido si Daniel hubiera pensado que, como había venido cautivo a un país extranjero y había llegado a ocupar un cargo de tanta autoridad después de haber pasado por muchas dificultades, Dios no se opondría si dejaba de orar tan solo por un mes y así podría mantener todo lo que había logrado hasta ese momento? Ahora bien, si moría al ser arrojado al foso de los leones, ¿acaso eso no opacaría la gloria de Dios? Si Daniel hubiera pensado así, hubiera claudicado en sus principios espirituales. De haber pensado así, la fe de Daniel hubiera tambaleado. Sin embargo, Daniel guardó los mandamientos de Dios aun cuando su vida estaba amenazada y estaba a punto de perder todo lo que tenía. Esto fue porque no tenía un corazón cambiante ni traicionero. Los 3 amigos de Daniel tampoco obedecieron el mandato del rey. No se inclinaron ante la imagen hecha de oro. Por eso iban a ser arrojados al horno de fuego ardiente. Postrarse ante cualquier imagen significaba idolatría y eso estaba terminantemente prohibido por Dios. Los 3 amigos de Daniel eran gobernadores en el reino, por lo que el rey les dio otra oportunidad para inclinarse ante el ídolo. Entonces, los 3 amigos de Daniel hicieron una confesión de fe. Daniel, capítulo 3, versículo 17, menciona esta declaración y dice así: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estaban diciendo que Dios los salvaría de las manos del rey, a pesar que el rey tenía autoridad y poder. Ahora bien, ¿se imaginan la ira del rey? Seguramente estaría furioso. No obstante, los 3 amigos dijeron eso con valentía, dijeron la verdad. En el siguiente versículo podemos encontrar que su confesión era sincera y que era producto de un corazón constante. En Daniel, capítulo 3, versículo 18, leemos lo siguiente: Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando el rey lo oyó, se enfureció aún más. Hizo que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Entonces ordenó que los echaran dentro. Por cierto, era natural que el rey estuviera furioso porque no obedecieron su edicto. Justo en ese momento, Dios obró de manera que el fuego del horno no los pudiera tocar. Fueron arrojados a un horno de fuego ardiendo. No podían sobrevivir, pero Dios intervino, y a pesar del fuego ardiendo en el horno o a pesar de los leones en el foso, el fuego no los tocó.
ni los leones los atacaron. Sí, eso pasa cuando Dios interviene. Por eso el rey se humilló ante Dios y honró aún más a Daniel y a sus 3 amigos. Sí, hermanos, no saben cuánto deseo encontrar a alguien así. Si pudiera hallar a alguien con esta clase de corazón, aun si se tratara de un niño, yo daría mi propia vida por él. Si pudiera encontrar a un siervo de Dios o a un líder con esta clase de corazón constante, daría mi propia vida y todo lo que tengo por él. Cuando estoy solo, siempre pienso, ¿quién podrá ser? Sé que hay unos pocos con este corazón invariable. Sin embargo, para cumplir la misión de evangelización mundial, necesitamos mucho más. Por eso siempre estoy buscando a alguien así. Pero no es fácil. Ahora bien, hay quienes oran, pero se desaniman si la respuesta a sus oraciones no llega rápidamente y su fe empieza a tambalear y se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Hay muchos así, pero como usted, hermano, es un verdadero cristiano de corazón constante, sabrá agradecer lo que ya ha recibido por fe y dará gracias en cualquier situación. Hermanos, Dios sacrificó a su único Hijo para redimirnos de nuestros pecados y para abrir el camino de la salvación. Les comparto algo. Hay muchos hermanos que sirven en la iglesia que tienen un buen nivel de fe. La semana pasada conocí a un par de ellos. Se trata de un matrimonio. Les pregunté cuánto ganaban. Me respondieron que cerca de $2,000 al mes. Tienen un buen nivel de fe. Ahora están a punto de ser contratados por esta iglesia. Les pregunté cuánto desearían ganar de ser empleados por la iglesia y me respondieron que el dinero no tenía ninguna importancia para ellos. Me dijeron que servir en esta iglesia es, de por sí, ya una razón para estar agradecidos a Dios. El dinero no les importaba. Estaban agradecidos de poder servir a Dios en esta iglesia. Y la mujer me compartió el testimonio de su esposo. Me dijo que su marido es muy bueno, incluso antes de casarse. Era muy bueno con sus padres, hermanos y hermanas. Luego que le predicó el evangelio a él y a su familia, y después que fueron miembros de esta iglesia, ella se casó con este hermano y añadió que desde su matrimonio su esposo no ha cambiado. Hasta hoy su amor a Dios, a esta iglesia, a su pastor, no ha cambiado. Ama tanto a Dios que quiere trabajar en esta iglesia. Tenía un buen trabajo con un buen salario y cuando renunció a su empleo, la empresa no quería dejarlo ir porque es un buen empleado y tiene muy buen testimonio. Pero este hermano quería trabajar en esta iglesia, incluso con un menor salario. Tenemos otro caso de una hermana. Ella me dijo que quería trabajar en esta iglesia a tiempo completo, así que le pregunté cuánto ganaba en su actual trabajo. Ella es empleada de una muy buena compañía en este país. Me respondió que recibía más de $2,000 al mes y le pregunté cuánto iba a ganar en esta iglesia. Me dijo la cantidad de dinero que recibiría y añadió que se sentiría feliz si la aceptaban en la iglesia. Me dijo que ese era su sueño y que no le interesaba en lo absoluto el salario. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen esta clase de corazón desinteresado. Hermano, si conoce el amor de Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo, siempre estará agradecido por una sola cosa. Esta es su salvación. Por eso estará agradecido si Dios le responde. Y si no lo hace, aún así deberá estar agradecido. Pero como ama a Dios con todo su corazón y camina en la verdad, Dios se agradará en usted y responderá a sus oraciones. Romanos capítulo 8, versículo 32 señala: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo importante es saber si su fe en Dios proviene realmente de un corazón constante.
Dios quiere hijos que confíen y dependan de Él, no solo cuando están enfermos, sino también cuando están sanos, no solo cuando son pobres, sino también cuando son ricos, no solo cuando tienen problemas, sino también cuando todo les va bien. La vida en esta tierra es temporal, pero en el cielo es eterna. Si tiene un corazón constante y sincero, en plena certidumbre de fe, tendrá una maravillosa vida en el cielo. Retomando el tema, Daniel y sus 3 amigos mantuvieron su fe y la demostraron con hechos al pasar por diversas pruebas y por ello ocuparán un lugar de privilegio en la Nueva Jerusalén y podrán disfrutar de honra y gloria al estar cerca del trono de Dios. Espero que todos puedan recordar que Dios se complace con aquel que tiene un corazón constante y sincero y que además vive una vida recta e íntegra. Hermanos en Cristo, es muy importante cumplir con nuestra palabra a fin de tener un corazón constante. Santiago, capítulo 3, versículo 2, menciona: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No podemos confiar en los que no mantienen su palabra o cambian a cada rato. Lo mismo ocurre con los que no cumplen sus promesas o que llegan tarde a las reuniones. Cumplir sus promesas es la mejor referencia que puede tener. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Siempre he pensado que sería muy bueno si todos cumplieran lo que han prometido. Le pregunto, ¿es realmente difícil hacerlo? Todo es cuestión de hacer de ello un hábito. Todo lo que tiene que hacer es cultivar ese hábito desde joven. Entonces, eso se volverá en usted un estilo de vida. No se acostumbrará a dar excusas como que llegó tarde porque había mucho tráfico. Todo eso son meros pretextos. Es precisamente debido al tráfico que debió salir antes. Si se tarda aproximadamente 1 hora en llegar a un lugar, entonces usted deberá salir 1 hora y 20 minutos antes. Debe saber calcular y prever cualquier contingencia y orar para recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces no llegará tarde. Ustedes, los que oran, pueden y deben mantener su palabra si reciben la guía del Espíritu Santo. Con esto no quiero decir que puede venir a una reunión justo a tiempo. Si la cita es a las 9 de la mañana, entonces deberá llegar 10 minutos antes. Siempre debe llegar antes y dependiendo de la situación, podrá llegar entre 10 o 5 minutos antes. Si viene justo a las 9 en punto, se imaginan lo preocupada que estará la otra persona. Usted debería también considerar ese aspecto. Lo mismo ocurre con los servicios en la iglesia. Debe venir al servicio 10 minutos antes que empiece. Debe orar y prepararse para el culto. ¿Se imaginan lo bueno que sería si todos hicieran esto? No solo en los servicios oficiales de la iglesia, sino también en las reuniones de oración de Daniel. Siempre les estoy recalcando esto, y algunos lo cumplen solo por unas semanas y luego vuelven a llegar tarde. Por lo general, yo soy el primero en llegar a los cultos. Si tengo una reunión previa, entonces puedo llegar un poco más tarde. Por eso les digo que el día domingo no tengan reuniones. Reitero, por lo general, soy de los primeros en llegar a la iglesia y espero a que el servicio empiece. Pero hay algunos que no los veo durante el culto. Después de unas semanas vuelven. Tienen un corazón cambiante. La Biblia dice que su sí sea sí y su no sea no. Es decir, cumpla lo que ya prometió, aun cuando eso lo perjudique. No cambie. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, menciona sobre esto. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que
que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Repito la cita. Escuche bien, hermano. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hay quienes dicen que han jurado o han hecho un voto por error. Algunos hacen un voto para ser siervos de Dios, pero luego dicen que cuando lo hicieron no sabían lo que pedían. Cuando estaban llenos del Espíritu Santo, lo prometieron a Dios. Sin embargo, después de un año o dos, se dieron cuenta que ser pastor o siervo de Dios no es tan fácil como lo creían. Entonces, cambian de decisión y se escudan diciendo que cuando se comprometieron no sabían lo que decían y empiezan a buscar consejería. Ya les he explicado eso y la Biblia nos da una clara respuesta al respecto, y es que tienen un corazón cambiante. En el fondo, ellos mismos saben que tienen un corazón traicionero y para no sentirse mal, tratan que alguien más les diga que lo que están haciendo está bien. Es decir, procuran que alguien más les dé la razón y así justifican su actitud cambiante. Eso quizás les haga sentir bien por un momento, pero la pregunta ¿es lo correcto ante Dios? Si Dios dice que no lo es, entonces su corazón no deberá cambiar. ¿Acaso usted puede ir en contra de la voluntad de Dios? Usted debe escuchar lo que Dios le dice y no lo que otra persona le sugiera. Así que cuando hace una promesa a Dios, deberá tener cuidado y una vez que la haga, deberá cumplirla. Jefté, en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, hizo una promesa a Dios si lo ayudaba a ganar una batalla. Y cuando Dios le dio la victoria, él cumplió su promesa. Jueces, capítulo 11, versículo 30 y 31, menciona este pasaje y dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y Dios le dio una gran victoria, y Jefté regresó a casa victorioso. Pero ¿quién salió primero a recibirlo? No fue su siervo, sino su única hija. ¿Cómo creen que se sintió Jefté sabiendo que debía ofrecer a su hija en holocausto a Jehová? Jueces capítulo 11, versículo 35, nos describe la reacción de Jefté. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Bueno, fue él quien se causó esa angustia. Su hija no había hecho nada malo. Ella tan solo salió a recibir a su padre. Pero, ¿por qué dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor? Era al revés. Él le había causado problemas a su hija porque ahora tenía que ofrecerla en holocausto. Podemos ver cómo se sentía Jefté. Consideraba su promesa a Dios más importante que su propia hija, por lo que cumplió su voto a Dios. Ofreció a su hija en holocausto. No trató de justificarse, sino que mantuvo su promesa. Amados hermanos, traten de ponerse en la situación de Jefté. ¿Podría usted cumplir la promesa que le había hecho a Dios? ¿O hubiera dicho que ofrecer en holocausto a su hija no era la voluntad de Dios y no hubiera cumplido su promesa? Tal vez hubiera dicho que hizo esa promesa en un momento de locura o algo así. No obstante, Jefté dijo: porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y cumplió su voto. Aun si cumplirlo le causaba un inmenso dolor, aún así, repito, cumplió lo que le había prometido a Dios sin cambiar de opinión, es decir, sin que su corazón cambiara.
Damas y caballeros, desde un punto de vista carnal, Jefté cometió un gran error, pero dése cuenta de esto. Jefté hizo esa promesa porque había maldad en su corazón. Hizo ese voto porque quería ganar la batalla. Si hubiera imaginado que su hija iba a salir a recibirlo, no hubiera hecho esa promesa a Dios. Pensó que alguno de sus siervos saldría a darle el encuentro y por eso hizo esa promesa. Si hubiera sido su hija, jamás lo hubiera hecho. Lo que Jefté pensó era que la vida de su hija era más importante, pero no así la de sus siervos. Por eso le sobrevino esa prueba. Pero fue una bendición desde el punto de vista espiritual. Jefté había ganado la batalla porque Dios estuvo con él y cumplió su promesa. Su hija lo obedeció porque sabía que su padre tenía que cumplir su promesa a Dios. Así que, por medio de ese sacrificio, su hija glorificó a Dios y Jefté le dio gloria a él al cumplir su promesa. Por ello, desde el punto de vista espiritual, fue una bendición. Si Jefté hubiera tenido un buen corazón, no hubiera hecho esa promesa. El voto que hizo Jefté no agradó a Dios. No obstante, la razón por la que Dios dejó esto escrito en la Biblia fue para enseñarnos lo importante que es mantener lo que se le promete a Él. Como Dios ve lo que hay en el interior del corazón de cada uno, sabe de antemano si va a cumplir o no lo que dice. Por ejemplo, cuando Ana hizo un voto a Dios, Dios respondió su oración porque sabía que iba a cumplir su promesa. Su esposo la amaba, pero ella no podía tener hijos y eso la angustiaba. Por eso Ana lloraba de amargura ante Dios y le hizo una promesa. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, leemos esta promesa y dice así: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella también le debió haber contado el voto que hizo a Samuel. Por eso Samuel nunca pasó navaja sobre su cabeza. Dice el pasaje, y no pasará navaja sobre su cabeza. Significa que ella lo consagraría a Dios. Dios oyó la promesa que hizo en su oración e hizo que concibiera un bebé. Y ese bebé fue el profeta Samuel. Y 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 22, añade: Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y tal como lo había prometido, cuando el niño fue separado del pecho de su madre, lo llevó al templo de Dios y lo dejó allí. Samuel debe haber tenido alrededor de 5 años cuando comenzó a formar su personalidad, carácter y ego, y empezó a escuchar la palabra de Dios del sumo sacerdote. Aprendió a arrodillarse y a orar clamando. Aprendió lo que es tener temor de Dios. Fue criado y educado en el templo de Dios. Así que Samuel no tuvo contacto con el mundo exterior. No supo lo que era la mentira, la hipocresía ni la maldad. No escuchó ni vio nada malo. Fue criado solo en el templo y así pudo desde muy joven escuchar la voz de Dios. Sí, desde que era niño pudo oír la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenía maldad en su corazón. Como fue criado en el templo, estaba armado y premunido solo con la palabra de Dios. Solo oía la palabra de Dios y oraba de rodillas ante Dios. De esa manera podía escuchar la voz de Dios y lo que Samuel decía era palabra de Dios. Lo mismo ocurre con ustedes. Si se despojan de su ego o yo y llegan a nivel del Espíritu y tienen un corazón semejante al del Señor,
podrán escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Retomando el mensaje. Así que Ana dio a Samuel a Dios tal como lo había prometido. Si ella hubiera tenido pensamientos carnales, no le hubiera sido fácil ofrecer a su único hijo a Dios. Además, no nos olvidemos que Ana también era madre y los niños, cuando son bebés, son muy cariñosos. Juegan con sus padres y los empiezan a conocer poco a poco. Así que no fue fácil para Ana dar a su único hijo a Dios y dejarlo en el templo. Pero Ana no dudó en cumplir su promesa, ni siquiera se puso triste. Ella, en cambio, dio gracias a Dios, quien había respondido a su oración, y alabó al Señor. Como Dios conocía el corazón de Ana, respondió a su oración. A Dios le agradó que ella cumpliera su promesa y por eso le dio una mayor bendición. Ana llegó a tener 3 hijos y 2 hijas más. Ya saben lo bueno que es cumplir lo que le prometemos a Dios. Sí, hermanos, debemos cumplir lo que le prometemos a Dios. Hace algún tiempo pasé por una situación en la que pude no cumplir una promesa que había hecho a Dios. Les cuento cómo fue. Mi esposa y yo prometimos a Dios hacer 100 noches de vigilia de oración. Cuando llegó el día 90, mi suegra falleció. Cuando mi suegro falleció, yo no pude asistir al entierro. En esa época no era cristiano, estaba enfermo y era muy pobre, por lo que no pude ir. Pero después que acepté al Señor, nos propusimos evangelizar a nuestra familia. Teníamos que ser un modelo en la iglesia. Así que iba a visitar con frecuencia a mi familia. Ahora bien, mi suegra falleció y yo estaba afligido. Me preguntaba, ¿qué debía hacer? Me comprometí a orar todas las noches durante 100 días. Pero, ¿qué debía hacer en esta situación? Ustedes ya saben, cuando alguien fallece, uno va a la casa y permanece con la familia toda la noche. Es la costumbre. ¿Dónde, me preguntaba, podría orar para cumplir mi promesa? Para evangelizar a mi familia tenía que ir al velorio y al entierro porque yo no había ido al sepelio de mi suegro. ¿Qué debía hacer entonces? Luego de meditarlo bien, nos propusimos, mi esposo y yo, orar en el velorio. Nos decidimos a hacerlo. Y antes de la medianoche nos pusimos a orar y lo hicimos toda la noche. Muchas personas asistieron al velorio. Yo sabía que no podríamos orar en voz alta. No podíamos hacerlo. Así que, de todos modos, nos arrodillamos y empezamos a orar. Oramos en voz muy baja. Y lo hicimos así los 3 días que duró el velorio y el entierro. Y luego volvimos a casa y terminamos el voto de oración por 100 días que habíamos prometido a Dios. Durante 3 días no oramos en voz alta. Claro, no había prometido a Dios orar solo en el templo, pero no me sentí bien orando en voz baja durante 3 días. Así que empecé a hacer otra vez los 100 días de vigilia de oración. Comencé a orar por otras 100 noches. Decidí que mi promesa a Dios debía cumplirla perfectamente. Así que terminé orando por 200 noches. Es decir, 200 noches de vigilia de oración. Hermanos, cuando oramos toda la noche, debemos siempre llegar a tiempo. Debemos venir a la iglesia exactamente 10 minutos antes de empezar la vigilia y debemos empezar la oración a la hora exacta. Antes de iniciar la vigilia, decimos en voz alta nuestra declaración de fe, lo que llamamos el credo de los apóstoles, y oramos hasta las 4 de la mañana. Terminamos nuestra vigilia de oración con la oración del Padre Nuestro a las 4 de la mañana. Incluso cuando fui al seminario lo hacía de esta manera. No dejé de cumplir mi promesa. Por eso, luego de asistir al velorio, como sentí que mi oración no había sido perfecta las primeras 100 noches, comencé todo de nuevo. ¿Se imaginan lo complacido que estará Dios si usted cumple lo que le ha prometido con un corazón constante que no cambia? Gracias. Espero que el testimonio que les he compartido haya tocado su corazón. Si Dios ve que su corazón es constante e inmutable, entonces responderá a sus oraciones, lo sanará de cualquier enfermedad y será bendecido financieramente. Recibirá todo tipo de bendición. Ahora bien,
Dios sabe que la bendición espiritual es más importante que la bendición material. Es decir, es más importante que su espíritu y su alma prosperen. Por eso, Dios espera que todos lleguen a tener este corazón sincero, constante e invariable. Espero que lleguen a cumplir las expectativas de Dios, quien anhela más que nadie que cada uno de ustedes llegue al nivel del Espíritu. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido la bendición que recibieron Daniel y sus 3 amigos porque tuvieron esta clase de corazón constante. También, a través de los ejemplos de Jefté y de Ana, hemos podido ver lo importante que es cumplir toda promesa que le hacemos a Dios y que Dios responde a nuestras oraciones cuando tenemos esta clase de corazón constante y cumplimos lo que le prometemos. Una pregunta. Al escuchar este mensaje, ¿ha podido examinar su vida pasada? Si es así, ¿cómo se ha sentido? Hermano, jamás deberá permitir que su corazón cambie y se manche de falsedad. Deberá procurar tener un corazón limpio como el cristal y así podrá emanar ese precioso aroma de fe inmutable y constante a los demás. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios los elija a fin de llevar a cabo su providencia en estos tiempos del fin y los bendiga sobreabundantemente. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre,
Fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.